Red 43 estamos en estos especiales de historia con una historiadora, compañera de trabajo, amiga personal, Gabriela Macchi. Profesora desde hace muchos años en las escuelas de Esquel, también en el nivel superior, en la formación de docentes, e historiadora. Ha trabajado sobre la historia de los italianos en Esquel, la Escuela 20, actualmente 76, el tema de las estancias, un libro publicado sobre la historia de la Politécnica, en la número 701, y actualmente está haciendo un trabajo de investigación sobre los sirio-libaneses. Así que vamos a hablar un poco de cada uno de estos temas, pero también vamos a hablar, sobre todo, cómo se investiga la historia desde un lugar como Esquel, que sabemos que tiene mucho para contar, pero tiene pocos recursos para la investigación disciplinar. Gabriela. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Bueno, investigar en Esquel es, o por lo menos yo, trabajo bastante con la historia oral. Me gusta mucho trabajar con la historia oral. Y el material, el soporte papel que hay, el que más utilizo es los periódicos, ¿sí? O sea, uso mucho la hemeroteca de la Biblioteca Pública de la ciudad. Y después en menor medida algún que otro artículo bajado de internet, cuando necesito material a nivel nacional, ¿sí? Pero trabajo mucho con historia oral, o recopilación de lugares específicos, cuando te dicen visita tal lugar, o anda a ver a tal persona que vivió en tal lado, o a ver cómo cambió ese lugar. La metodología, mucho la que utilizo es la historia oral, el método de entrevistas. Esto tiene que ver con que en Esquel, a diferencia de Comodoro, Trelew u otras ciudades, está falto de archivo histórico en el sentido de un repositorio de documentos oficiales. Sí, ¿no? sí. Hay algunos que uno necesita consultar, por ejemplo, a nivel nacional, como puede ser en el AGN, en el Archivo General de la Nación, o en la Biblioteca del Congreso. El archivo histórico provincial. El archivo histórico provincial. Pero hay que viajar. Tenés que viajar, sí o sí tenés que viajar. Y a mí me parece complicado que él tenga algún tipo de reservorio archivístico de esa magnitud, ¿no? Lo que hay, que es muy valorado y está bastante bien cuidado y mantenido, es la hemeroteca y el archivo fotográfico, que también es un punto de consulta importante. Sirve mucho para contrastar esto, o sea, se pueden ver las fotografías y se puede ver también el lugar o a las personas en un determinado evento. Es muy interesante. El material fotográfico que hay es muy interesante. Gabriela se recibió de profesora de historia en el Instituto Joaquín P. González y se vino a trabajar a Esquel, hace muchos años que trabaja en Esquel. ¿20 años? 18. 18 años. Además, ha hecho una licenciatura en la Universidad del Comahue y está haciendo un doctorado en historia con este tema de los sirio-libaneses en la región en la Universidad Nacional del Centro con sede en Tandil. Sí. ¿Y cómo fue esto de investigar, trabajar y estudiar para estos niveles que realmente cuestan esfuerzo, pero lógicamente generan mucha pasión y mucha alegría? Sí. Licenciatura, doctorado. Sí, bueno, investigar me encanta, ¿no? Pero bueno, como sabemos, no es rentado, o lo que uno puede llegar a conseguir como rentado en la investigación es muy poco, no alcanza para vivir. Vivo fundamentalmente de la docencia y eso es lo que a veces hace que se retrase un poco lo que son las investigaciones, ¿no? Más allá de las limitaciones del acceso al material, ¿no? A los archivos. Pero igual me encanta, me gusta y bueno, y siempre estoy tratando de investigar por inmigración. Me gusta mucho lo que tiene que ver con inmigración. Por eso es que la tesis de la licenciatura fue en relación a los italianos que poblaron, aportaron en Esquel y los alrededores, y ahora es sobre los sirio-libaneses, pero extendí un poquito más lo que es el radio de ubicación, ¿no? O sea, ya tomé la comarca, no solamente Esquel. Hablemos de algunos de tus trabajos, sintéticamente. El trabajo de la historia de la Escuela 701. Sí. ¿Qué representa para vos y qué vigencia tiene? Porque uno siempre revisa sus propios trabajos después de mucho tiempo. O por ahí no. O por ahí no. O mejor no lo revisamos. Mejor no lo reviso, mejor paso a otra cosa.
Bueno, ese fue mi primer trabajo. Yo era muy joven, o sea, tenía muy poco acceso a lo que era la investigación en sí, porque mi formación de base es la docencia, y después accedí a la licenciatura, como para tener herramientas metodológicas para la investigación, ¿no? Lo máximo que había realizado era una tesina en el profesorado, pero muy acotado, ¿sí? Así que ese trabajo fue muy interesante porque me empezó a gustar mucho más la investigación. Tal vez adolece de muchos aspectos, porque yo no tuve ni mucho tiempo, tomé un determinado momento, no lo continué, o solamente hablé con algunos actores sociales, no pude hablar con varios, con muchos otros que me quedaron afuera. Pero bueno, es lo primero que se hizo en relación al raconto de una escuela, la primera escuela técnica de la provincia, que no se había escrito absolutamente nada. El libro está editado, ¿y en qué año fue? Eso fue, o sea, el trabajo yo lo hice en el 2002, 2001, 2002. Y recién pudo salir a la luz en el 2004. 2005. En realidad no es la historia de la Poli, sino el inicio, porque el libro se llama Los comienzos de la Poli. Los comienzos de la Poli. Sí, los comienzos de la Poli. Bien. Sí. Seguimos en Red 43, especiales de historia, con Gabriela Macchi. Hablábamos recién los comienzos de la Poli y un primer trabajo que tiene que ver con esta escuela importante para nuestra comunidad, pero también en el año 2007 y con dos compañeras más de historia, Débora Finkelstein y María Marta Novela, los cuatro editamos 2 libros de historias de la cordillera, donde ubicamos diversos trabajos relacionados con investigaciones a veces parciales que tenían que ver con Esquel y con nuestra región. En uno de esos libros hay un material muy bueno de Gabriela sobre la historia de la Escuela 20. De la Escuela 20. Con unas cuestiones, diríamos, políticas, sociales, sí. Cómo bajaban las directivas de los gobiernos, sí, en aquellos años, bueno, la construcción de la escuela. Exactamente. Ahí, bueno, el periodo que tomé fue desde la construcción de la escuela, desde el origen, en la iglesia, en la estancia de las Margaritas, ¿sí?, hasta el periodo del peronismo, hasta el fin del peronismo. No es toda la escuela, la historia de la escuela completa, no es la primera etapa, pero fue muy rica porque utilicé en su mayor parte los libros de actas de la escuela mismo. Libros de actas de visitadores de escuelas, de inspectores, además del material de la hemeroteca, contrastando, observando las dificultades en la construcción del edificio, dónde estuvo en los primeros años, dónde estaban repartidos los grados. Hablé con algunas maestras también de esa época, directoras no tanto, porque el periodo que yo trabajé, el mayor tiempo directora y vicedirectora fue María Luisa Pieruzzini, que bueno, yo no la pude conocer, pero es el nombre que lleva después finalmente la escuela, pero fue muy interesante. Además, justamente coincidió con el centenario de la escuela, que se estaba armando toda una comisión de festejos para traer a egresados que hoy viven en otras partes del país, o inclusive fuera del país también, ¿no? Y querían venir para los festejos que se iban a hacer. Ahí aparecen cuestiones que muchos no conocen, ¿no? Como que la escuela en algún momento sobrepasaba su capacidad, sí. Tuvieron que llevar alumnos donde estaba la entonces Escuela 38, que no era este edificio, claro, sino otro, ¿no? Claro, no. En realidad, bueno, la Escuela 38 surge unos años posterior, ¿sí? O sea, la primera de todas es la Escuela 20, y en pocos años, más o menos 10, 15 años después del inicio de la Escuela 20, aparece la Escuela 38 y después comparten grados durante un buen tiempo hasta que la Escuela 20 tiene el edificio propio, porque tenía mayor cantidad de alumnado la Escuela 20 que la 38.
Y funcionaron en casas particulares, durante mucho tiempo en casas particulares o en edificios que ya no están más. Había un edificio de la Escuela 20 que utilizó en lo que es hoy el playón de la Anónima la más nueva, la que está sobre Avenida Alvear, que era un edificio de correos o que ya no se utilizaba más de correos. Eso era un aula, por ejemplo, ¿no? O si no, vecinos que prestaban o alquilaban sus casas para que funcionaran los grados. O a veces estaban mezclados, inclusive, por ejemplo, segundos y terceros, porque habían poquitos alumnos. En una primera etapa había poquitos. Por ejemplo, había 5 o 6 alumnos de tercero y 4 de segundo y eran agrupados, ¿sí? Después, cuando empezó a aumentar la matrícula, ahí empezó a haber más complicaciones y es donde se empezó a utilizar espacios de la Escuela 38, pero que en un principio también alquilaban viviendas de la Escuela 38, no tenía edificio. El tema también de investigación, que lo mencionaste antes, que eres uno de tus temas predilectos, es la cuestión de los inmigrantes. Sí, me encanta. También abordaste un primer trabajo que no estaba hecho tampoco, no había mucho para tomar de referencia, sobre los italianos. Recuerdo que habías marcado como que había, si no me equivoco, en una determinada etapa, como 2 grupos ligados a los periódicos de Esquel, ¿puede ser? Sí, sí, esa es una, bueno, porque es lo que te sucede en toda investigación, muchas veces te cuesta muchísimo tratar de delimitar el objeto de estudio, porque en un tema como este, que es muy interesante, como me pasa ahora con los sirio-libaneses, se te van abriendo muchas ramas y bueno, empezás a ver que están vinculados con la parte cultural, la parte edilicia, o sea, con varias ramas y no podés abarcar absolutamente todo. Entonces, bueno, una de las partes más importantes de la investigación es el recorte. Y cómo hacer el recorte para no dejar justamente tampoco nada afuera, ¿no? Porque eso también si no la investigación en sí misma. Así que, bueno, me gustó el aporte que se había hecho desde los italianos, porque justamente en el armado de los periódicos locales, porque tuvieron mucho que ver y uno de ellos fue el primer médico de la ciudad o del pueblo, ¿sí? Entonces, que tuvo que ver con muchas otras obras o hechos significativos, como uno de los hoteles más importantes que sigue. Estamos hablando de Hugo Rollero. Hugo Rollero, el Libre del Sur. El Libre del Sur y después el Esquel. El Esquel, ¿sí? 1924, el Hugo Rollero. Exactamente. En 1925, el de los Morelli. El de los Morelli. El Esquel. Exactamente. Que en realidad eran semanarios. Eran semanarios, sí, sí. Semanarios, muy interesante el formato que tenían, sí. En su inicio son 3 o 4 hojas, nada más. Son más títulos que noticia. Las noticias internacionales o las noticias de Buenos Aires están sumamente desfasadas en tiempo, o sea, se publicaban los hechos cuando ya había pasado más de una semana o 2. Noticias por telégrafo. Sí, exactamente. Es muy interesante. Y después el momento en el que empieza a abundar la publicidad también en esos periódicos o semanarios. Es muy interesante el tipo de publicidad que hay, el nivel, el aporte social que generaban como comunicador, ¿no? Cómo una familia comunicaba a otra que su hijo se casaba, que el marido viajaba, que otra persona había vendido la propiedad. Se comunicaban esos mensajes en esos periódicos. Generalmente los sectores medios sí, por se supuesto. Expresaban por medio del... Sectores medios y medios altos, ¿no? Medios altos. Medios altos. Sí. Seguimos en R43, especiales de historia, con Gabriela Macchi. Está haciendo su doctorado, que no es poco, en Tandil. Demasiado esfuerzo y seguramente los frutos van a ser no solo el título de doctora en historia, sino el hecho de todo este proceso que, además de otras materias, otros trabajos, va la tesis. Claro, que es lo que justamente tengo que empezar a hacer ahora. Bueno, pero esa tesis tiene como eje de investigación los sirio-libaneses. Sí. La primera pregunta es la pregunta del millón, que muchos van a preguntarse a sí mismos, los que no lo sepan. O los que lo sepan mal, porque le informaron mal, lo pueden corregir. ¿Por qué se les llama turcos?
Bueno, comúnmente la gran mayoría de los que llegaron a Argentina llegaron en la época en la que el territorio de Líbano y Siria, principalmente, no los únicos, estaban bajo el dominio del Imperio Turco Otomano. Entonces, de la etapa de lo que se llama el aluvión migratorio, ¿sí?, que no es como tal, pero bueno, se lo denomina para que la gente sepa el aluvión migratorio, desde 1880 aproximadamente, 1870 hasta la Primera Guerra Mundial, llegaron que ocupaban esos territorios bajo dominio del Imperio Turco Otomano. Entonces entraban, diríamos, como con pasaportes turcos, ¿sí?, pero eran o libaneses o sirios o armenios, y no eran necesariamente turcos. De hecho, era todo un insulto decirles turco, justamente porque había todo un problema de avasallamiento cultural, político y demás, ¿no?, sobre estos grupos. La comunidad sirio-libanesa hoy en día, cada uno de sus miembros lo podemos encontrar en distintas facetas, en distintos roles en la comunidad. Sí. Pero siempre se asocia históricamente, por lo menos entre los inmigrantes sirios libaneses o árabes o como comúnmente o mal llamados turcos, sí, se los asocia al comercio, especialmente al comercio ambulante. Sí. ¿Cómo lo registraste y en qué décadas en esta zona o en esta ciudad? Bueno, casualmente cuando fui haciendo las entrevistas, eso tengo unas cuantas entrevistas, muchas más de las que hice justamente con respecto a los italianos. Inclusive hay gente que he entrevistado que ha fallecido. Cuando hice las entrevistas, lo que me llamaba la atención es que sus familiares de estas personas llegadas a Argentina se dedicaban a la agricultura en el Líbano o en Siria, y justamente no tenían nada que ver con el comercio. Muy pocos estuvieron vinculados a la actividad comercial. La actividad comercial era más propia de la comunidad judía, ¿sí?, en Cercano Oriente. Pero cuando llegan a Argentina empiezan a vincularse mucho más con la actividad comercial que con la actividad agrícola. Puede llegar a ser, o se infiere, según trabajos también de Gladys Hossamy o de Omar Bestene, que son los que trabajaron en estas comunidades, pero más vinculadas al noroeste, que es donde se arraigó la mayor parte de la comunidad sirio-libanesa, Santiago del Estero, Tucumán o Salta, que se hubieran dedicado acá al comercio porque quedaron expulsados de la zona privilegiada agrícola o ganadera, ¿no? Fueron de las comunidades migratorias que no poblaron mayoritariamente el sector de la pampa húmeda. ¿Sí? O sea, el sector de la pampa húmeda fue mayoritariamente ocupado por italianos, españoles, franceses, suizos en menor medida, pero no los sirio-libaneses. Fueron estas de las colectividades expulsadas, ¿no?, que llegaron a zonas más marginales, diríamos, de las predilectas en relación a la explotación agrícola-ganadera. Y empezaron todo el desarrollo del trabajo comercial, ¿sí? O sea, el trabajo más que nada trashumante, ¿no? O sea, lo que comúnmente le llamamos mercachifle, ¿sí? Ambulante. Ambulante, sí. Muchos de ellos después empezaron a colocar negocios, tenían negocios, pero no abandonaban la práctica trashumante o ambulante, ¿sí? Algunos fueron ganaderos, se convirtieron en ganaderos, se convirtieron en estancieros, ¿sí?, más en la zona en la comarca, en la zona del valle, ¿no?, en la zona de la precordillera o de la cordillera, como viniendo desde Puelo, El Hoyo, ¿sí?, como el Dauc, ¿sí?, por ejemplo, algunos Bestene, de la familia Bestene. Justamente, Bestene significa al-Bustani. Al-Bustani es el jardinero, el que viene, porque se dedicaban a tareas de jardinería, de agrícolas, ¿no?, de la huerta, y que en realidad eran sirios y fueron esos nombres puestos por libaneses, ¿sí? Y bueno, acá después se tradujo como Bestene directamente, que de hecho la E no existe porque en el alfabeto árabe la E no existe, la E y la U no existen. El contacto con los migrantes, sí, o las familias que descienden de migrantes, ¿te hizo en alguna oportunidad esta necesidad o gusto por acercarte al idioma? Sí, totalmente. ¿Vos algo de italiano sabías? Sí, algunas cosas, sí, algunas palabras. En caso de árabe no sabía absolutamente nada, pero me interesó empezar a aprender árabe. Además, Adel Bestene Adel Kerbaje, me facilitó los libros de la sirio-libanesa, los libros de actas, que fueron fundamentales, y a partir de ahí ella también me acercó al idioma.
fui aprendiendo algo que quisiera retomar, pero bueno, a veces por razones de tiempo. Uno se enamora del objeto de estudio Sí, muchas veces. es que debe enamorarse del objeto de estudio. Y no pierde esa necesidad de poder dividir las aguas cuando se encuentra con cuestiones conflictivas, con... Bueno, yo creo que eso también lo debes saber vos como historiador. Ningún historiador es objetivo. ¿No? Así que yo no digo que voy a tener la verdad absoluta escribiendo o investigando sobre esto. Voy a tener mi visión. Una perspectiva. Una perspectiva en relación a los materiales que yo accedo, al trabajo de campo que yo haga y al trabajo final que salga. Pero va a ser mi visión. Por supuesto que no es la única, ¿sí? Pero no se puede ser objetivo. Es imposible. Es imposible ser objetivo. No existe. Bueno, cuando tengas el título de doctor en historia, te esperamos. Bueno, y a ver cómo en algún momento publicitar de otro modo este tema de las historias, en este caso, cuando lo tengas concretado, el tema de la tesis, los sirio-libaneses en la región. Bueno, en una de esas nos volvemos a ver con ese tema y acompañado de imágenes lo damos a conocer antes de que salga el libro. Falta. Lo más difícil. Lo más difícil falta, gracias. Gracias, Gabriela. De nada, gracias. Y por haber venido. No, a vos. Y por todo lo que estás haciendo y seguís dando. Bueno, en Red 43 Especiales de Historia, hoy estuvo Gabriela Machi.